Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este preciso momento, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo por tu vida y tu familia. Cada segundo que compartes conmigo será transformador, porque no es un encuentro aleatorio, sino un llamado divino para liberar tu destino. Imagina por un instante que tienes a tu lado al más poderoso guerrero celestial, aquel que no solo protege, sino que batalla contra cualquier fuerza que intente destruir tu propósito. San Miguel Arcángel no es solo un ángel, es el príncipe de la milicia celestial, el defensor de los fieles, aquel que porta la espada flamígera capaz de cortar cualquier atadura oscura. Hoy venimos a decretar victoria. Victoria sobre el miedo, sobre la enfermedad, sobre la adversidad financiera, sobre la opresión familiar. Cada palabra que pronunciaremos será un golpe directo contra las fuerzas que han intentado mantenerte prisionero de tus propias limitaciones. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Respira profundamente. Siente la presencia del Arcángel Miguel rodeándote. No estás solo. Nunca lo has estado. Cada batalla que has enfrentado, cada lágrima que has derramado, cada noche de angustia, todo tiene un propósito divino. La tradición católica nos enseña que San Miguel Arcángel es el protector por excelencia. Su nombre significa «quien como Dios», una declaración de poder y soberanía. Cuando lo invocamos, no estamos llamando a un simple mensajero celestial, sino al comandante de los ejércitos de Dios. Hay personas que han llegado a este momento en un punto crítico de sus vidas. Quizás estás atravesando una enfermedad que parece interminable, o una crisis económica que te está consumiendo. Tal vez tu matrimonio está al borde del colapso, o tus hijos están pasando por momentos difíciles. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que el Arcángel Miguel ya está preparando tu liberación. La guerra espiritual no se gana con lágrimas, se gana con declaraciones de fe. No con lamentos, sino con decretos. No con duda, sino con convicción absoluta. Y hoy vamos a decretar que tu tiempo de victoria ha llegado. Recuerda algo fundamental: los ataques que has recibido no son casuales, son estratégicos. El enemigo de tu alma conoce tu potencial, conoce la unción que hay sobre tu vida. Por eso ha intentado frenarte, debilitarte, confundirte. Pero hoy le decimos: se acabó. San Miguel Arcángel no solo protege, restaura, no solo defiende, libera, no solo cuida, transforma. Su espada no corta solamente, sino que también sana, restaura y establece nuevos límites espirituales alrededor de tu vida. Estás a punto de experimentar una liberación integral, una liberación que tocará tu espíritu, tu mente, tu cuerpo y tu entorno familiar. Prepárate, porque lo que viene no es incremental, es exponencial. Vamos a invocar su protección con una intensidad que hará temblar los cimientos de cualquier fortaleza enemiga. Cada palabra será un decreto. Cada oración será un golpe certero contra todo lo que ha intentado destruir tu propósito. Quiero que te prepares. Lo que viene es más que una oración. Es una declaración de guerra espiritual. Es el momento en que el cielo se moviliza a tu favor. Es cuando los ejércitos celestiales se despliegan para establecer tu libertad. Respira profundamente. Siente la unción. Siente el poder. Siente la presencia del Arcángel Miguel preparándose para entrar en acción por tu vida. La historia de David contra Goliat nos muestra exactamente cómo opera el poder celestial cuando la fe es más grande que el gigante que se enfrenta. Estamos en el año 1020 a.C., en los valles rocosos de Elá, al suroeste de Jerusalén. El calor del desierto palestino era sofocante, con temperaturas que superaban los 40 grados. El aire olía a polvo y sudor de guerreros, mezclado con el metálico aroma de las armaduras y el cuero gastado. Los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentaban en una batalla que determinaría el destino de toda una nación. Imagina a David, un joven pastor de apenas 17 años, delgado, de piel curtida por el sol, con las manos callosas de cuidar ovejas. Su único equipo, una honda, 5 piedras lisas del arroyo y una fe que podría mover montañas. Del otro lado, Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de placas de bronce que pesaban más de 60 kilogramos. Su lanza era tan gruesa como un árbol joven,
su escudo tan pesado que se necesitaban 3 hombres para transportarlo. ¿Quién se atreve a desafiarme? Rugía Goliat cada mañana durante 40 días. Su voz retumbaba como trueno, haciendo temblar incluso a los soldados más valientes de Israel. Todos retrocedían. Todos, excepto David. Mientras los demás veían un gigante imposible, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo incircunciso. Declaraba con una convicción que trascendía su juventud. Sus hermanos lo miraban con desprecio. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le reclamaban, pero David no se intimidaba. Su confianza no venía de su fuerza física, sino de su conexión con el Dios Todopoderoso. Cuando el rey Saúl intentó vestirlo con su propia armadura, David la rechazó. No necesitaba armamento humano. Su protección vendría directamente del cielo. Con 5 piedras lisas y una honda, representaba la estrategia divina contra lo que parecía imposible. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David a Goliat. «Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado». Cada palabra era un decreto, cada paso un desafío a los límites de lo posible. En un momento que parecía congelarse en el tiempo, David corrió hacia Goliat. Una piedra giró en su honda con precisión milimétrica. Un solo movimiento, un solo impacto. El gigante cayó como un roble derribado, su inmensa armadura haciendo un estruendo metálico contra la tierra árida. Esta historia no es solo un relato histórico. Es un modelo de cómo opera la protección celestial. David representa a cada persona que hoy está enfrentando un gigante aparentemente invencible. Puede ser una enfermedad que parece interminable, una deuda que te ahoga, una batalla familiar que te consume. El arcángel Miguel está preparado para ser tu David, para derribar con una precisión divina aquello que parece invencible. Cada gigante tiene un punto débil. Cada batalla aparentemente imposible tiene una estrategia celestial. Lo que el mundo ve como imposible, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su gloria. Y el arcángel Miguel está listo para ser tu estratega, tu guerrero, tu libertador. María Fernanda, una madre soltera de 34 años, trabajaba como secretaria ejecutiva en una corporación multinacional. Su oficina, ubicada en el piso 22 de un rascacielos en el centro financiero, era un espacio frío y gris, con ventanales que mostraban una ciudad implacable. Cada mes era una lucha para pagar la universidad de su hijo adolescente y mantener su pequeño apartamento. La presión laboral era constante. Informes, reuniones, jefes exigentes. Su salario apenas cubría lo básico. Los fines de mes se convertían en una pesadilla de cálculos y renuncias. Un día, después de una reunión donde casi la despiden por un error administrativo, María Fernanda sintió que todo se derrumbaba. Su hijo necesitaba útiles escolares, su computadora estaba obsoleta y un dolor en la espalda la atormentaba desde hacía meses. En ese momento preciso, en medio de la oficina, cerró los ojos y susurró: «San Miguel Arcángel, necesito tu intervención». No fue una oración elaborada, fue un grito de desesperación. Carlos Ramírez, un comerciante de 45 años en un mercado local, enfrentaba la quiebra de su pequeño negocio de venta de verduras y frutas. La pandemia había destruido sus ahorros y los préstamos bancarios lo ahogaban. Su local, un puesto de madera gastada en un mercado tradicional, olía a productos frescos y a sudor de trabajo duro. 3 generaciones de su familia habían trabajado en ese mismo espacio. Ahora, con deudas por más de 50,000 pesos y proveedores exigiendo pagos, Carlos sentía que perdería no solo su negocio, sino el legado familiar. Una noche, mientras contaba los pocos billetes que le quedaban, sintió una opresión en el pecho. La angustia amenazaba con consumirlo. «Si pierdo esto, pierdo todo», pensaba. En ese momento crítico, recordó la oración al arcángel Miguel que su abuela le enseñó años atrás. Elena González, una enfermera de 29 años en un hospital público, trabajaba turnos de 12 horas en plena crisis sanitaria. Su uniforme blanco estaba manchado de cansancio, sus manos agrietadas por el constante lavado y desinfección.
Había perdido a 3 pacientes en la última semana y la impotencia la consumía. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y dolor. Cada habitación guardaba una historia de lucha, cada camilla un testimonio de esperanza. Elena sentía que su vocación de servicio se estaba transformando en un calvario de agotamiento emocional. Una noche, después de su turno, se desplomó en una silla de la sala de descanso. Las lágrimas no podían contener la frustración acumulada. «No puedo más», murmuró. Su mano rozó una pequeña medalla del Arcángel Miguel que su madre le regaló años atrás. Roberto Sánchez, un estudiante universitario de 22 años, enfrentaba la amenaza de perder su beca académica. Hijo de agricultores, había logrado ingresar a una universidad prestigiosa gracias a su esfuerzo. Su habitación en el campus era pequeña, con paredes llenas de apuntes y libros. Las notas comenzaban a bajar. La presión académica era inmensa. Su familia había vendido una vaca para financiar su primer semestre. El peso de ser la esperanza familiar lo aplastaba. Un examen final de matemáticas podría significar la diferencia entre continuar estudiando o regresar a su pueblo. La noche anterior al examen, Roberto sentía que todo su futuro pendía de un hilo. Doña Carmen, una anciana de 78 años que vivía sola en un barrio marginal, enfrentaba problemas de salud y soledad. Su casa pequeña, construida con ladrillos gastados, guardaba décadas de historias. Últimamente, los dolores en las articulaciones la mantenían casi inmóvil. Sus hijos vivían en otra ciudad. Las visitas eran escasas. Los días transcurrían entre medicamentos y recuerdos. Un dolor en la rodilla la mantenía casi postrada, y los gastos médicos consumían su pequeña pensión. La depresión comenzaba a rodearla como una sombra espesa. Cada historia representaba un gigante diferente. Cada persona, un campo de batalla espiritual donde el Arcángel Miguel estaba preparado para intervenir. No eran historias aleatorias, eran declaraciones de que ninguna batalla está perdida cuando se invoca la protección celestial. Profundizaremos hoy en Isaías 54:17, un versículo que contiene un decreto de protección divina tan poderoso que literalmente paraliza cualquier estrategia enemiga. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí, declara el Señor. Para comprender la profundidad de este texto, necesitamos transportarnos al contexto histórico de su origen. Estamos en aproximadamente 700 años antes de Cristo, en medio del cautiverio babilónico. Isaías profetizaba a un pueblo quebrantado, deportado, aparentemente derrotado, un pueblo que había perdido su tierra, su templo, su identidad nacional. Cada palabra de este versículo no era solo una promesa, era un acto de resistencia profética. Analicemos algunas palabras en su idioma original. En hebreo, arma, se dice keli, que no significa únicamente un instrumento de guerra, sino cualquier herramienta diseñada con intención de destrucción. No solo habla de espadas o flechas, sino de estrategias, manipulaciones, calumnias, engaños. Prosperará en hebreo es tzalach, que implica no solo fracaso, sino una detención completa, una neutralización total del propósito destructivo. La palabra condenarás en hebreo yarshia tiene una connotación legal profunda. No es simplemente contradecir, es presentar evidencia que descalifica completamente la acusación. Es como un abogado celestial que no solo defiende, sino que contraataca con tal precisión que deja sin argumentos al acusador. Imagina por un momento lo que esto significa en la vida real. Cada ataque que se ha diseñado contra ti, sea en tu trabajo, tu familia, tu salud, tu ministerio, tiene una sentencia divina de fracaso absoluto. No es una posibilidad, es una declaración judicial del reino de Dios. El contexto era una nación que había perdido todo. Habían sido deportados, humillados, aparentemente abandonados por Dios. Sin embargo, Isaías profetizaba restauración cuando todo parecía perdido. Es como si en medio de un campo de batalla destruido, alguien declarara victoria total. En términos modernos, esto significa que un despido laboral no será tu sentencia final, una enfermedad no determinará tu destino, una traición no marcará tu futuro, una pérdida económica no será tu punto final. El Arcángel Miguel es el ejecutor de este decreto.
No es un mensajero pasivo, es un guerrero que hace cumplir cada palabra divina. Su espada no solo corta, sino que establece nuevos límites espirituales. Cada persona que está escuchando tiene un ataque específico contra su vida. Puede ser un diagnóstico médico devastador, una demanda judicial, una traición familiar, una crisis económica, una depresión enquistada, una adicción aparentemente invencible. Para cada uno de esos ataques, Dios ha decretado: ninguna arma prosperará, no algunas armas, no la mayoría de las armas, ninguna arma. La frase «su vindicación viene de mí» es extraordinaria. No estás llamado a defenderte. Dios mismo tomará tu defensa. Es como tener al mejor abogado del universo representándote, con jurisdicción celestial. Recuerda, no estás esperando un milagro. Estás declarando una sentencia ya dictada. No estás pidiendo protección. Estás recordando una promesa ya establecida. El arcángel Miguel no necesita permiso para defender a sus elegidos. Él opera bajo una orden ejecutiva directa del reino de Dios. Su intervención no depende de tu perfección, depende de la gracia divina. Tu batalla no es contra carne y sangre, tu batalla es espiritual. Y en ese reino ya eres más que vencedor. Cada palabra de este versículo es un escudo. Cada letra una muralla de fuego alrededor de tu vida. Si esta palabra del arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada día el arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Lucía Ramírez, una trabajadora social de 42 años en Medellín, Colombia, nunca imaginó que su vida cambiaría radicalmente después de un encuentro con el arcángel Miguel. Su oficina, ubicada en un barrio vulnerable de la ciudad, era su trinchera diaria contra la violencia y la desesperanza. Cada expediente representaba una historia de dolor. Cada caso, un mundo de sufrimiento que parecía no tener salida. Lucía había llegado a un punto de agotamiento emocional tan profundo que contemplaba abandonar su profesión. La ciudad que la vio crecer, alguna vez conocida como la ciudad de la eterna primavera, ahora le parecía un laberinto de tristeza. Sus noches estaban plagadas de pesadillas con los rostros de niños y familias que no podía ayudar completamente. Un día, después de un caso particularmente difícil de abuso infantil, Lucía colapsó en su escritorio. Sus lágrimas mojaban los informes sociales, cada gota un testimonio de impotencia. «No puedo más», susurró. Fue en ese momento preciso cuando sintió una presencia diferente. No era un consuelo ordinario, era una energía que parecía limpiar el aire a su alrededor. Recordó la medalla del arcángel Miguel que su abuela le regaló años atrás. La había guardado en un cajón, casi olvidada. Algo la impulsó a sacarla. Al tocarla, una paz inexplicable comenzó a rodearla. No era una paz pasiva, era una fuerza que le devolvía el propósito. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Casos que parecían imposibles encontraron soluciones inesperadas. Familias que estaban al borde de la ruptura se reconciliaron. Niños que habían perdido toda esperanza comenzaron a sonreír nuevamente. Lucía comprendió que no estaba sola en su batalla. El arcángel Miguel no solo protegía, transformaba. Su trabajo dejó de ser una carga y se convirtió en un ministerio. Los mismos casos que antes la deprimían, ahora los veía como oportunidades de restauración. Un día, en una reunión con autoridades municipales, presentó un proyecto de intervención social que fue aplaudido de pie. Algo que años atrás hubiera parecido imposible. «No soy yo», les decía con lágrimas en los ojos. «Es la protección del arcángel Miguel la que está obrando». Su testimonio se extendió más allá de su oficina. Compañeros que la veían desanimada comenzaron a pedirle que orara por ellos. Su oficina, antes un lugar de dolor, se transformó en un espacio de esperanza. Lucía entendió que su verdadera misión no era solo resolver casos, sino ser un canal de restauración divina. Cada informe, cada reunión, cada intervención se convirtió en un acto de guerra espiritual.
y el arcángel Miguel estaba a su lado, no como un observador pasivo, sino como el estratega principal de su misión. El Salmo 91, conocido como el Salmo de la protección divina, se convertiría en el escudo espiritual que transformaría vidas. Cada versículo es un decreto celestial, cada palabra una muralla contra los ataques invisibles. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En hebreo, habitar, yashav, no significa simplemente residir, sino establecerse con autoridad, como un rey en su trono. Sombra, tzel, no es una protección pasiva, es un manto de poder que cubre, preserva, transforma. Cuando David escribió estas palabras, no era un poeta contemplativo, era un guerrero que había enfrentado leones, osos y ejércitos enteros. Cada línea destilaba una experiencia de batalla, no una teoría religiosa. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La palabra hebrea misgav, traducida como refugio, significa literalmente una fortaleza elevada, inexpugnable. No un simple escondite, sino una ciudadela estratégicamente construida donde ningún enemigo puede penetrar. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En la cultura hebrea, cazador representaba no solo un depredador físico, sino estrategias espirituales diseñadas para destruir. La peste no era solo una enfermedad, era cualquier sistema de opresión que busca consumir tu propósito. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. La imagen es profundamente maternal. Como un águila protegiendo a sus polluelos, Dios no solo te cubre, te transforma. Sus plumas representan los decretos celestiales que te blindan. Sus alas son los caminos de escape que el mundo no puede ver. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cada amenaza es neutralizada antes de manifestarse. El arcángel Miguel no solo pelea, decreta, no solo protege, restaura, no solo defiende, transforma. Cada palabra es un escudo, cada declaración una muralla de fuego. La protección no es algo que esperas, es algo que declaras. No eres víctima. Eres un decreto viviente del reino de Dios. Consideremos el pasaje de Daniel en el foso de los leones, un testimonio supremo de protección divina que trasciende toda lógica natural. Daniel no era un guerrero, era un funcionario público, un administrador íntegro en un imperio pagano. Su única arma era su integridad y su conexión con el Dios verdadero. Cuando sus enemigos conspiraron para eliminarlo, utilizando su fe como trampa legal, Daniel no negoció sus principios, su oración era constante, su integridad inquebrantable. Los leones representaban más que bestias físicas, simbolizaban los sistemas corruptos, las estructuras de poder que buscan destruir a quienes no se someten. En hebreo, aryeh, la palabra para león, no solo significa el animal, sino también representa autoridades opresivas, sistemas que devoran. El foso era una metáfora perfecta del mundo hostil, oscuro, cerrado, aparentemente sin salida. Los leones, hambrientos y salvajes, personificaban las fuerzas que buscan destruir tu propósito divino. Pero Daniel tenía algo que sus enemigos no comprendían: una protección sobrenatural que neutralizaba toda estrategia destructiva. El ángel del Señor, muchos teólogos lo identifican como una manifestación del arcángel Miguel, selló las bocas de los leones. No fueron simplemente paralizados, fueron completamente inhabilitados para dañar. Cada mandíbula que podría haberlo destrozado quedó sellada por un decreto celestial. Cuando el rey fue al foso al amanecer, esperando encontrar a Daniel despedazado, lo halló no solo intacto, sino en paz. Su protección no fue pasiva, fue transformadora. Los mismos leones que representaban su sentencia de muerte se convirtieron en testigos de su preservación. El principio revelado es profundo. La protección divina no evita la entrada al foso, sino que garantiza tu preservación en medio de él. No se trata de que no sufras pruebas, sino de que salgas victorioso de ellas. Daniel no rogó por escapar, declaró su integridad. No pidió ser removido del desafío, sino ser preservado en medio de él. Su testimonio no era de escape, sino de victoria.
Cada persona que está escuchando tiene su propio foso de leones. Un ambiente laboral hostil, una familia que no comprende tu llamado, una enfermedad que parece invencible, una crisis económica que amenaza con devorarte. Pero así como Daniel, tienes una protección que va más allá de la comprensión humana. El arcángel Miguel no está negociando tu supervivencia, está decretando tu victoria. No estás esperando un milagro, eres un milagro en desarrollo. Tu integridad es tu escudo, tu conexión con Dios tu fortaleza. Los leones que fueron diseñados para destruirte serán testigos de tu preservación. Oración contemplativa de protección familiar. Elevamos nuestro espíritu en este momento sagrado. Padre Celestial, reconocemos que la familia no es un accidente, es un diseño divino. Cada núcleo familiar es un territorio espiritual que merece ser cubierto, defendido, restaurado. Venimos delante de ti con nuestras vulnerabilidades más profundas, conscientes de que cada hogar tiene batallas invisibles que ningún ojo humano puede percibir. Agradecemos por las 3 bendiciones fundamentales: la vida que nos has dado, el amor que nos has permitido experimentar y la oportunidad de ser instrumentos de tu gracia en medio de nuestros círculos más íntimos. Reconocemos que cada miembro de nuestra familia no es un simple individuo, sino un territorio de influencia divina. Confesamos nuestros miedos más profundos, el temor a la fragmentación familiar, la amenaza de la distancia emocional, el dolor de las heridas generacionales que parecen transmitirse como una herencia no deseada. Reconocemos que detrás de cada conflicto familiar existe una estrategia espiritual diseñada para destruir la unidad. Invocamos al Arcángel Miguel como el estratega principal de nuestra protección familiar. No venimos como mendigos suplicando, sino como herederos declarando: tu espada flamígera corta toda línea de destrucción generacional. Tu escudo cubre cada miembro de nuestra familia. No permitirás que ninguna estrategia del enemigo prospere. Decretamos protección específica para los hijos, un manto de sabiduría que los preserve de influencias destructivas. Para los padres, restauración de autoridad espiritual. Para los matrimonios, renovación del pacto original. Para los abuelos, unción de sanidad y preservación. Cada palabra es un decreto, cada oración una muralla. No estamos pidiendo protección, la estamos declarando. No rogamos que venga, la estamos activando. El Arcángel Miguel no es un espectador, es el general de nuestra batalla familiar. Sellamos esta oración con la autoridad de la sangre de Cristo. Cada herida será restaurada, cada brecha será cerrada. Cada estrategia de fragmentación será neutralizada. Nuestra familia no será campo de batalla, será territorio de restauración divina. Declaramos: está hecho. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta protección urgente. Voy a orar por cada nombre. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, comparte este video. Que cada compartido sea un decreto de liberación, cada comentario un acto de intercesión. Consideremos la historia de Bernabé, el hijo de consolación, un personaje que revolucionó el cristianismo primitivo, no con grandes discursos, sino con un poder más profundo. La capacidad de ver el potencial en otros cuando nadie más lo hacía. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, hijo de consolación, porque tenía un ministerio único de restauración. No era un predicador de masas, era un restaurador de almas rotas. Cuando Saulo, posteriormente Pablo, llegó convertido, siendo un perseguidor transformado, todos lo veían con desconfianza. Los discípulos lo temían, recordando su pasado violento. Pero Bernabé vio más allá de la historia externa. Donde otros veían un enemigo, él reconoció un instrumento divino. Donde la iglesia veía una amenaza, él identificó un futuro apóstol. Su ministerio no era juzgar, era conectar. No era condenar, era restaurar. No era señalar heridas, era revelar propósito. Bernabé tomó a Saulo de la marginalidad y lo presentó a los apóstoles, avalando su conversión. Más tarde, haría lo mismo con Marcos, otro personaje considerado fracasado, después de haber abandonado una misión. Donde otros veían un desertor,
Bernabé veía un discípulo en proceso. Su nombre profetizaba su función. Consolar no significa only calmar, sino capacitar para la próxima etapa. La palabra griega paraklesis, traducida como consolación, significa literalmente llamar al lado, activar el potencial oculto. Bernabé no era un sanador pasivo, era un activador de destinos. Su ministerio demostraba que la verdadera protección no es evitar heridas, sino revelar propósito en medio de ellas. Cada persona que está escuchando tiene un Bernabé esperando ser activado. Alguien que ve más allá de tu historia externa, que reconoce tu potencial cuando todos solo ven tus heridas. Tu pasado no es tu sentencia, es tu trampolín. Tus errores no son tu definición, son tus maestros. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Bernabé nos enseña que la protección divina no es un escudo que te aísla, sino una revelación que te transforma. Entiendo que muchos tienen la objeción. ¿No es idolatría invocar ángeles? Esta pregunta no surge de la teología, sino del miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que no se comprende completamente. Validemos ese dolor inicial. No estamos adorando al ángel. Estamos reconociendo su función ministerial. La Biblia está repleta de referencias angélicas, donde estos seres celestiales son instrumentos, no objetos de adoración. En Apocalipsis 22, 8-9, cuando Juan intenta postrarse ante el ángel, éste inmediatamente le corrige. Mira, no hagas eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Los ángeles son mensajeros, no dioses. Son soldados de un reino, no el rey mismo. Cuando invocamos al arcángel Miguel, lo hacemos reconociendo su autoridad delegada, no compitiendo con Dios, sino activando una dimensión de su gobierno celestial. Es como pedirle a un embajador que represente los intereses de su nación. El embajador no es la nación, pero porta su autoridad. Miguel no es Dios, pero porta decretos divinos. Su función es específica: defender, proteger, liberar. La tradición bíblica muestra ángeles constantemente interactuando con humanos. Gabriel anuncia a María. Rafael guía a Tobías. Miguel defiende a Israel. No son figuras decorativas, son agentes activos del propósito divino. La verdadera idolatría no es reconocer su función, sino elevarlos sobre el Creador. Nuestra oración siempre tiene un destino final: glorificar a Dios. Miguel es un instrumento, no un reemplazo. Es un general, no el rey. Un mensajero, no la fuente del mensaje. Cuando lo invocamos, estamos reconociendo un orden establecido por el mismo Dios. No estamos practicando magia, estamos activando una dimensión de gobierno celestial. La diferencia es sutil pero profunda. No manipulamos, declaramos, no negociamos, reconocemos, no controlamos, colaboramos. Cada persona que siente ese temor inicial está invitada a profundizar, a estudiar, a comprender que los ángeles son parte integral de la narrativa bíblica, no un elemento extraño o prohibido. Son parte del ejército de un Dios vivo, dinámico, que opera más allá de nuestra comprensión limitada. La protección angélica no es un concepto esotérico. Es un decreto escriturístico. Cierra tus ojos, respira profundamente. Estás en un campo de batalla espiritual, pero no como soldado indefenso, sino como heredero de un reino. El terreno bajo tus pies no es tierra común. Es un territorio de decretos, de transformación, de restauración. A tu alrededor, la atmósfera vibra con una frecuencia que trasciende lo físico. No es silencio, es expectativa. No es quietud, es preparación. Sientes una brisa que no viene del viento natural, sino de movimientos celestiales. Es una brisa que susurra estrategias, que trae revelaciones, que limpia heridas antiguas. Tus pies están descalzos sobre una tierra que ha sido campo de múltiples batallas generacionales. Pero hoy, este suelo no es un memorial de derrotas, es un altar de victorias por venir. El arcángel Miguel está cerca, no como una figura distante, sino como un general que te reconoce. Su presencia no genera temor, genera activación. Su armadura no es solo metálica, es luminosa. Cada pieza refleja decretos escritos antes de la fundación del mundo. Su espada no corta carne, corta ataduras invisibles.
Líneas de opresión generacional se desmoronan como telarañas ante su presencia. Puedes sentir el peso de generaciones de dolor siendo liberado. Lágrimas que no son solo tuyas, sino de tu linaje, comienzan a fluir. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de liberación. Cada gota que cae libera un territorio. Cada lágrima decreta una restauración. El suelo donde estás parado comienza a transformarse. Lo que era terreno árido se convierte en tierra fértil. Lo que era campo de batalla se transforma en jardín de restauración. No estás solo contemplando, estás siendo parte de una reconexión divina. Miguel no lucha por ti, lucha contigo. No eres espectador, eres coautor de esta transformación. Su escudo no solo te protege, te revela. Su espada no solo corta, sino que circuncida aquello que no pertenece a tu verdadera identidad. Sientes un calor que no quema, que restaura. Una luz que no ciega, que revela. Un sonido que no aturde, que sana. La frecuencia de este momento es de realineamiento. Cada célula de tu ser está siendo reescrita con decretos de vida, de propósito, de restauración. No estás pidiendo protección, la estás declarando. No estás rogando una intervención, la estás activando. Tu herencia no es de víctima, es de vencedor. Tu linaje no está definido por heridas pasadas, sino por decretos futuros. Este campo de batalla se está convirtiendo en tu lugar de coronación. Vamos a celebrar. No con una celebración superficial, sino con una gratitud que reestructura realidades. Comenzaré agradeciendo por las bendiciones físicas que muchos dan por sentado. Gracias por la salud que fluye en cada célula. No hablo de ausencia de enfermedad, sino de poder de restauración. Gracias por hogares que no son solo estructuras, sino santuarios de paz. Hogares donde cada rincón tiene un decreto, donde las paredes hablan de protección, donde los umbrales están sellados por decretos celestiales. Gracias por alimentos que no son solo nutrición, sino medicina espiritual. Cada bocado es un sacramento de sustento divino. Cada mesa es un altar donde lo natural y lo sobrenatural conversan. Ahora, las bendiciones relacionales. Gracias por familias que no son perfectas, pero son territorios de gracia. Familias donde el amor no es un sentimiento, es un verbo de restauración. Gracias por amigos que son más que compañía, son cofundadores de propósito. Amigos que no solo comparten momentos, sino que comparten batallas espirituales. Gracias por comunidades que no son grupos, son ejércitos de transformación. Comunidades donde cada miembro reconoce el potencial del otro, donde nadie queda marginado, donde la periferia se convierte en centro. Las bendiciones espirituales merecen una declaración profunda. Gracias por salvación que no es un boleto al cielo, sino una realidad que transforma el presente. Salvación que no es escapatoria, sino encuentro. Gracias por paz, que no es ausencia de conflicto, sino gobierno interno. Paz que no depende de circunstancias, sino de decretos. Gracias por propósito, que no es una profesión, sino una vocación. Propósito que no se busca, se revela. Propósito que no se construye, se descubre. Bendiciones materiales. Gracias por trabajos que no son esclavitud, sino ministerios. Trabajos donde cada tarea es adoración, donde cada esfuerzo es un acto profético. Gracias por medios de transporte que no son solo máquinas, sino instrumentos de expansión. Transporte que lleva no solo cuerpos, sino destinos. Gracias por recursos que no son solo dinero, sino semillas de transformación. Recursos que no se acumulan, se distribuyen. Bendiciones emocionales. Gracias por alegría que no depende de circunstancias, sino de conexión divina. Alegría que es fortaleza. Gracias por esperanza que no es ingenua, sino estratégica. Esperanza que ve más allá de lo visible. Gracias por resiliencia que no es resistencia pasiva, sino poder de reinvención. Resiliencia que transforma heridas en testimonios. Declaro liberaciones recibidas. Liberación de patrones generacionales de abandono. Liberación de espíritus de inferioridad. Liberación de ciclos de pobreza espiritual y material. No son solo palabras,
Son decretos que reestructuran líneas de tiempo familiar. Nombro personas estratégicas. María, cuya sanación familiar ya está en marcha. Juan, cuyo llamado ministerial está siendo desatado en este momento. No son casos, son testimonios vivientes de un Dios que restaura. Mi celebración no es un ritual, es un terremoto de gratitud que transforma realidades invisibles. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada testimonio es un decreto, cada palabra un disparo de esperanza que atraviesa territorios de oscuridad. No lo dudes, tu experiencia no es solo tuya, es un faro para otros que están navegando tormentas similares. Plan de activación profética. 3 pasos de transformación radical. Primer paso físico. Carta de liberación generacional. Este no es un ejercicio psicológico, es un decreto espiritual. Vas a escribir una carta de perdón y liberación que trasciende lo emocional. No es un documento, es un instrumento de reestructuración espiritual. Tomarás un papel blanco, símbolo de pureza, y escribirás tu historia de dolor generacional, no como víctima, sino como libertador. Cada línea que escribas será un corte de las ataduras que han sido transferidas por generaciones. No estás relatando una historia, estás desmantelando un sistema de opresión. Escribirás nombres de tus ancestros, situaciones de dolor, patrones de abandono, ciclos de adicción, espirales de pobreza. Pero no lo harás con dolor, lo harás con autoridad. La carta no será un lamento, será una declaración. No describirás heridas, decretarás restauración. No pedirás perdón desde la culpa, lo harás desde la autoridad de quien ya fue redimido. Cada palabra será un bisturí espiritual que corta líneas de transmisión de dolor. Al final de la carta, escribirás: en el nombre de Jesucristo, decreto liberación total. Lo que no viene de Dios se desvanece. Lo que no es vida, muere. Mi linaje está siendo reescrito en este momento. Luego, harás algo profético. Quemarás la carta, no como un ritual vacío, sino como una declaración de que lo que fue, ya no será. Las cenizas no serán muerte, serán semilla de una nueva historia. Cada partícula que se eleve será un decreto de restauración. Este paso no es opcional, es una cirugía espiritual. No estás procesando un documento, estás reestructurando un sistema familiar. No es psicología, es teología aplicada. No es un ejercicio, es una guerra. ¿Estás listo para romper lo que ninguna generación antes pudo romper? La transformación no viene por deseo, viene por decisión. Y esa decisión comienza con esta carta. Quiero compartirte un testimonio que rompe toda estadística. Carlos, un agricultor de 68 años de un pequeño pueblo en los Andes, llegó al borde del colapso. Su parcela de 3 hectáreas, herencia familiar por generaciones, estaba consumida por una sequía implacable. Los bancos le habían negado préstamos, su familia comenzaba a dispersarse, y su último hijo le había dicho que vendería el terreno. La desesperación no era un concepto abstracto para Carlos, era su realidad cotidiana. Pero algo cambió cuando un predicador ambulante le habló del poder de los decretos proféticos. No era un hombre de iglesia tradicional, era un hombre de tierra, de sudor, de esperanza práctica. Su fe no era religiosa, era casi obstinada. Comenzó a decretar sobre su tierra no como un ritual, sino como una declaración de guerra contra la sequía. Cada mañana, antes del amanecer, caminaba su terreno descalzo, declarando vida donde solo había grietas. No pedía lluvia, la decretaba. No rogaba provisión, la activaba. Su oración no era súplica, era un contrato espiritual. Lo que parecía imposible comenzó a transformarse. Primero fueron pequeños brotes entre las piedras. Luego, un verdor inexplicable comenzó a cubrir lo que antes era tierra muerta. Los vecinos lo miraban como si estuviera loco. Pero Carlos sabía algo que ellos no. La tierra responde a decretos, no a lamentos. En 3 meses, su parcela no solo se recuperó. Se convirtió en la tierra más productiva de la región. Un milagro que no era casualidad, era consecuencia. No era un milagro religioso, era un milagro estratégico. La transformación de Carlos no era solo agricultura,
Era profecía en acción. Su testimonio no era un relato, era un manual de restauración. Lo que el mundo llama imposible, el cielo lo llama inevitable. Lo que la estadística condena, la fe lo resucita. Carlos no cambió su tierra, cambió su frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, cambias tu destino. Imagina estar en Capernaum, un día sofocante donde el aire está denso de expectativa. La casa de Pedro está abarrotada, cada metro cuadrado ocupado por personas sedientas de un milagro. Jesús enseña, su voz fluye como un río que restaura territorios internos. De pronto, un ruido interrumpe la enseñanza. 4 hombres cargan a un paralítico, pero no pueden entrar por la multitud. La desesperación los vuelve creativos. No aceptan la imposibilidad. Suben al techo, comienzan a desmantelar las tejas, una por una. El polvo cae sobre los presentes, creando una atmósfera de interrupción divina. Imagine el momento. Todos miran hacia arriba. Un hombre que no puede moverse está siendo descolgado literalmente desde el techo, suspendido en una camilla improvisada. No es una escena médica, es una declaración profética. Estos 4 amigos no traen un paciente, traen un decreto. No buscan compasión, buscan transformación. Jesús no ve un enfermo, ve fe en acción. La fe no es un sentimiento, es una frecuencia que atraviesa obstáculos físicos y espirituales. Hijo, tus pecados te son perdonados, declara Jesús. No está sanando solo un cuerpo, está restaurando un sistema completo. Los religiosos murmuran, cuestionan la autoridad. Jesús lee sus pensamientos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Entonces, delante de todos, ordena, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El milagro no es gradual, es instantáneo. El paralítico no se arrastra, no se desliza. Se levanta completamente restaurado. Camina, carga su propia camilla, atraviesa la multitud que antes lo había marginado. Su testimonio no es una historia de sanidad, es un manual de activación. Lo que el mundo ve como imposible, el reino ve como inevitable. No estamos hablando de un milagro histórico, estamos hablando de tu realidad actual. Hay parálisis que no son físicas, son espirituales, parálisis de propósito, parálisis de esperanza, parálisis de potencial. Y así como aquellos 4 amigos no aceptaron el no se puede, tú tampoco puedes aceptarlo. Tu fe puede desmantelar techos, tu determinación puede interrumpir sistemas, tu decree puede transformar lo imposible. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser persistente. No necesitas entender todos los procesos, solo necesitas creer que la transformación es posible. La pregunta no es si Dios puede, la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser el conducto de ese milagro? Hablaremos del agua viva, no como un concepto abstracto, sino como un decreto de transformación radical. En el mundo antiguo, el agua no era un recurso, era vida misma. En los territorios áridos de Medio Oriente, cada gota significaba supervivencia. Cuando Jesús habla de agua viva junto al pozo de Samaria, no está haciendo una metáfora poética, está revelando un protocolo de restauración espiritual. El agua viva representa algo más que hidratación. Representa renovación constante, flujo ininterrumpido de poder divino que no depende de circunstancias externas. En la cultura hebrea, el agua siempre fue símbolo de purificación, de renacimiento, de limpieza profunda. No es casual que los rituales de inmersión en el mikvé representaran transición, muerte de lo viejo, nacimiento de lo nuevo. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, no está sosteniendo una conversación teológica, está decretando un cambio de sistema. El que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. No es una promesa religiosa, es un contrato de transformación. Imagina un recurso que no solo calma tu sed momentánea, sino que te convierte en un manantial interno. Un recurso que no necesita ser reabastecido desde afuera, porque genera su propia fuente. No estamos hablando de agua física, estamos hablando de una dimensión espiritual donde tu interior
se convierte en un ecosistema de restauración. En tu vida hay desiertos que parecen interminables, territorios de sequía emocional, financiera, relacional, lugares donde todo parece árido, improductivo, sin esperanza. Pero el agua viva no respeta la geografía de tus heridas. Irrumpe, transforma, restaura. Hay 3 escenarios donde este decreto opera con poder absoluto. Primero, en tu proceso de sanación interior. El agua viva no niega tu herida, la atraviesa, no la ignora, la transforma. No viene a maquillar tu dolor, viene a decretarlo como territorio de nueva vida. Segundo, en tu dimensión financiera. No es un recurso que depende del mercado externo, sino de un flujo interno de provisión, un manantial que no se seca, que no conoce la escasez. Tercero, en tu propósito. No eres un recipiente pasivo que espera ser llenado. Eres un canal de restauración. Tu interior se convierte en un río que no solo te sustenta, sino que puede sostener a otros. No estamos hablando de una metáfora espiritual. Estamos describiendo un protocolo de activación. El agua viva no es algo que recibes, es algo que te convierte. No es un recurso externo, es una frecuencia internal. No viene a complementar tu vida, viene a recrearla. La pregunta no es si necesitas agua. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en manantial? En los límites de Valparaíso, donde los cerros abrazan el océano Pacífico, vivía Ernesto Contreras, un carpintero de 63 años, cuyas manos habían tallado más historias que maderas. Su taller, ubicado en la ladera más empinada, era más que un espacio de trabajo. Era un santuario donde los objetos cobraban alma. Cada herramienta tenía un nombre, cada tablón guardaba un secreto. Pero Ernesto cargaba un dolor más profundo que cualquier cicatriz en sus manos curtidas. Su hijo Miguel lo había abandonado hace 15 años, rechazando no solo su oficio, sino su herencia familiar. Los del pueblo susurraban que Miguel era un rebelde sin causa, un espíritu inquieto que había cambiado los cinceles por sueños de grandeza en la ciudad. Ernesto seguía trabajando, pero cada golpe de martillo era un lamento contenido. Cada corte de madera un intento de procesar un dolor que no terminaba de sanar. Lo que nadie sabía era que Miguel no lo había abandonado por desprecio, sino por una herida más profunda, la sensación de nunca ser suficiente. Había escuchado durante años comparaciones brutales. Tu padre es un maestro, tú solo eres un aprendiz. Mírate al lado de Ernesto, nunca serás como él. Esas palabras lo habían empujado lejos, no por rebeldía, sino por un dolor que carcomía su autoestima. En Santiago, Miguel se había convertido en un ejecutivo de publicidad. Traje impecable, oficina moderna, pero un vacío interno que ningún logro profesional lograba llenar. La noche que recibió la noticia de que su padre había sufrido un infarto, el mundo de Miguel se detuvo. No era un infarto médico, era un infarto del alma. Ernesto no había colapsado físicamente, había colapsado emocionalmente por el peso de la ausencia. Cuando Miguel llegó al hospital, no encontró al padre que recordaba. Encontró a un hombre quebrantado, pequeño, vulnerable. Sus manos, antes poderosas, ahora parecían hojas secas. En ese momento algo se quebró en Miguel. No era un quiebre de dolor, era un quiebre de revelación. Comprendió que toda su huida había sido un intento de demostrar algo que ya era valioso. Que toda su carrera había sido un grito silencioso de «Mírame, papá», que su éxito no era más que un intento de llenar un vacío que solo el amor podía completar. La reconciliación no fue dramática. No hubo gritos, ni lágrimas espectaculares. Fue un silencio que lo dijo todo. Miguel tomó la mano de su padre. Ernesto apretó la suya. En ese momento comprendieron que ningún logro, ninguna ausencia, ninguna herida era más grande que el amor que los unía. La restauración no estaba en demostrar quién era más exitoso. Estaba en reconocer que siempre fueron uno. La verdadera herencia no son los logros. Es el amor que sobrevive a todas las distancias. La puerta no es un simple objeto de madera y bisagras. Es un portal de transición, un umbral metafórico donde lo visible e invisible se encuentran. En la antigua cultura hebrea, la puerta representaba más que un acceso físico. Era un símbolo de decisión, de autoridad.
de destino. Cuando los israelitas marcaban sus puertas con sangre durante la Pascua, no estaban realizando un ritual, estaban decretando protección. La puerta era el lugar donde se negociaban los pactos, donde los ancianos se reunían para administrar justicia, donde se establecían los límites entre lo público y lo privado. En el libro de Deuteronomio, Dios instruye marcar los postes de las puertas con sus palabras, transformándolas en decretos vivientes. No era decoración, era una declaración de soberanía. Cada puerta tiene un guardián espiritual. No hablamos de seres físicos, sino de frecuencias que determinan qué entra y qué sale de tu territorio existencial. Hay puertas que se abren por decreto, no por mérito. Hay puertas que permanecen cerradas no por tu incapacidad, sino porque aún no ha llegado tu momento estratégico. Jesús mismo se declara la puerta. Yo soy la puerta, no como una metáfora poética, sino como un protocolo de acceso. No todas las puertas son iguales. Algunas son de entrada, otras de salida. Algunas representan oportunidad, otras protección. La puerta de Abraham era un lugar de hospitalidad. La puerta de Lot, un lugar de negociación. La puerta del templo, un lugar de adoración. Tu vida tiene puertas invisibles que determinan tu próxima dimensión. Puertas de sanidad que se abren cuando declaras tu restauración. Puertas financieras que esperan tu decreto de abundancia. Puertas relacionales que esperan tu revelación de valor. Hay 3 dimensiones donde la revelación de la puerta opera con poder absoluto. Primero, en tu proceso de transformación personal. La puerta no es un límite, es una invitación. No te contiene, te expande. No te separa, te conecta. Segundo, en tu dimensión ministerial, no eres un espectador pasivo. Eres un administrador de portales espirituales. Puedes decretar aperturas para otros. Tercero, en tu territorio profético, la puerta no es algo que esperas, es algo que activas. No eres quien espera que se abra, eres quien tiene autoridad para abrir. No estamos hablando de un concepto teológico. Estamos describiendo un protocolo de activación. La puerta no es algo que recibes, es algo que decretas. No viene a limitarte, viene a revelarte. La pregunta no es si hay puertas en tu camino. La pregunta es, ¿reconoces tu autoridad para determinar qué entra y qué sale de tu territorio existencial? Imagina 2 mapas de vida completamente diferentes. En el primer mapa, el camino sin protección espiritual es un territorio desolado. Aquí, cada paso está minado por la incertidumbre. Los sueños mueren antes de nacer. Las heridas se enquistan, los proyectos se fragmentan como cristales rotos. Es un paisaje donde el miedo no es una emoción ocasional, sino el aire que respiras. Las relaciones son campos de batalla, no santuarios de conexión. El trabajo se convierte en una trinchera de supervivencia, no un espacio de realización. La salud es un privilegio frágil, no un derecho fundamental. Cada amanecer te recibe con una pregunta amenazante. ¿Sobrevivirás hoy? Los problemas no son desafíos, son sentencias. Las deudas son cadenas, no temporales, sino perpetuas. La soledad no es un estado, es un destino. Los hijos crecen sin brújula. Los matrimonios se erosionan como acantilados bajo un mar de indiferencia. La depresión no es un episodio, es una residencia permanente. El sistema te consume, los sueños se marchitan. La esperanza se convierte en un recuerdo distante. Es un mapa donde la víctima no es una condición ocasional, sino una identidad construida, donde la palabra imposible no es un límite, es una sentencia definitiva. Pero existe otro mapa, un mapa donde la protección espiritual no es un concepto teológico, sino un ecosistema de restauración. Aquí, cada paso está ungido. Los sueños no solo nacen, sino que florecen con una potencia incontenible. Las heridas se transforman en credenciales de victoria. Los proyectos no se fragmentan, se multiplican. El miedo no es el aire que respiras, sino un invasor que será expulsado. Las relaciones son santuarios de restauración, no campos de batalla. El trabajo se convierte en un espacio de propósito, no de supervivencia. La salud es una declaración, no un privilegio.
Cada amanecer te recibe con una certeza. Estoy protegido. Los problemas son trampolines, no obstáculos. Las deudas son temporales, no perpetuas. La soledad se transforma en comunidad. Los hijos crecen con una brújula interior indestructible. Los matrimonios se fortalecen como robles antiguos. La depresión no tiene residencia. El sistema no te consume, tú lo transformas. Los sueños no se marchitan, se expanden. La esperanza no es un recuerdo, es un decreto. Es un mapa donde la víctima muere y el guerrero nace. Donde imposible no es una sentencia, es una palabra que será borrada de tu vocabulario. La pregunta no es si puedes cambiar de mapa. La pregunta es, ¿estás dispuesto a decretar tu transformación? En la noche más oscura de su vida, Abraham sostenía el cuchillo sobre Isaac. No era solo un momento de obediencia, era un punto de quiebre existencial. Cada segundo contenía una eternidad de decisiones. La orden divina de sacrificar a su hijo único no era una prueba, era un desmantelamiento completo de todo lo que Abraham creía comprender sobre Dios, sobre promesa, sobre amor. Sus manos, curtidas por décadas de viaje y lucha, temblaban no de debilidad física, sino de una tensión espiritual que ningún lenguaje humano podría describir completamente. Isaac representaba más que un hijo. Era la promesa de Dios encarnada. Cada músculo de Abraham gritaba un conflicto interno. ¿Cómo podía destruir lo que Dios mismo le había prometido? La fe no era un concepto abstracto en ese momento. Era una decisión corporal, molecular. Cada latido de su corazón negociaba entre la obediencia radical y el amor paternal. En ese instante, Abraham no era solo un padre. Era un símbolo de toda la humanidad enfrentando sus pruebas más profundas. Lo que estaba en juego no era solo la vida de Isaac, era el principio mismo de la confianza divina. Podía creer en una promesa más grande que la evidencia inmediata, podía soltar su control y confiar en un plan que sobrepasaba su comprensión. La noche envolvía la escena como un manto denso. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Isaac, atado, representaba la inocencia dispuesta a someterse. Abraham, con el cuchillo, encarnaba la obediencia que trasciende la lógica humana. No era un acto de crueldad, era un acto de confianza radical. En el último segundo, cuando todo parecía consumarse, Dios interrumpe. No con una explicación, sino con una provisión. Un carnero aparece milagrosamente, simbolizando que cuando la fe humana llega al límite, la provisión divina ya está preparada. Abraham no pierde a su hijo, gana una revelación. Dios provee, no después, no a medias, completamente. La promesa no solo se mantiene, se multiplica. Tu vida está en ese mismo punto crítico, donde lo que ves no coincide con lo que has sido prometido, donde la lógica humana dice, imposible, y la fe susurra, estoy esperando. No estás en un momento de prueba. Estás en un momento de revelación. Lo que parece que se destruye, en realidad, se está transformando. Lo que parece un sacrificio, es en realidad un portal de multiplicación. Tu Abraham interior no está perdiendo. Está ganando una dimensión que ningún ojo humano puede comprender completamente. Hay momentos en la vida donde no se trata de sobrevivir, sino de atravesar, no de resistir, sino de transformar. La misma energía que sostenía a Abraham sostiene tu promesa actual. No eres un espectador de tu destino, eres su arquitecto. Cada prueba es un cincel divino esculpiendo tu verdadera identidad. Lo que el enemigo planea para destruirte, Dios lo convierte en tu credencial de victoria. No estás en un valle de sombras, estás en un útero de transformación. Tus límites no son tu sentencia, son la invitación a tu próxima dimensión. La misma unción que permitió a Abraham ver más allá de lo visible está sobre ti. No mires lo que parece, decreta lo que será. Tu fe no es un deseo, es un protocolo de activación. No eres quien espera que algo suceda, eres quien lo declara. No eres víctima de circunstancias. Eres un hijo del Dios que transforma lo imposible. Lo que viene no será una continuación de lo que has vivido. Será una total reconstrucción. Tu historia no está siendo escrita, está siendo reescrita.
Cada herida será transformada en un testimonio. Cada lágrima será convertida en un decreto. Cada cicatriz será transformada en una credencial. No estás llegando al final de algo. Estás entrando al principio de todo lo que Dios ha prometido. Tu mejor capítulo aún no ha sido escrito. Tu mejor versión aún no ha sido revelada. Y lo que viene no tiene comparación con lo que has experimentado. Estás a punto de ver la más grande manifestación de poder que tu generación haya presenciado. No lo dudes, decrétalo. Ya está siendo establecido.